Pensemos por un momento en la evaluación estructural de un edificio de valor histórico. Digamos, una estructura majestuosa de unos 80 años que ha resistido innumerables tormentas, el desgaste natural y el paso inexorable del tiempo. Claro, un edificio que desde el exterior mantiene una fachada sólida. Exacto. Y en el interior, la plomería fluye, los sistemas principales cumplen su función día a día, sin dar la menor señal de un colapso inminente. Y frente a esa estabilidad evidente, aplicar demoliciones exploratorias carece por completo de sentido arquitectónico. Romper paredes maestras, perforar los cimientos profundos con maquinaria pesada, simplemente para buscar grietas microscópicas que en realidad jamás causarían un problema estructural. Somete al edificio a un trauma totalmente innecesario. Precisamente, el colapso posterior no sería producto del envejecimiento natural, sino el resultado directo del impacto de la inspección. Bienvenidos a este análisis clínico profundo. Hoy abordamos una misión analítica sumamente crítica para la medicina de la longevidad. El objetivo de este panel es examinar, con absoluto rigor científico, una premisa profundamente arraigada en nuestra cultura sanitaria. Me refiero a la creencia médica y social de que realizar más pruebas preventivas siempre, invariablemente, equivale a una mejor salud. Así es. Y para nuestra audiencia de hoy, nos enfocamos específicamente en la población geriátrica, es decir, pacientes por encima de la séptima década de vida. Nuestro análisis clínico se fundamenta en la advertencia urgente del Dr. James Hargrove, un especialista en medicina interna y geriatría con más de 30 años de experiencia documentando el daño no intencionado en adultos mayores. El Dr. Hargrove introduce un paradigma crucial para cualquier especialista en longevidad. Es lo que él denomina el concepto de la matemática de la detección. La matemática de la detección. O sea, cómo cambian las probabilidades de beneficio frente al riesgo. Exactamente. A ver, en la medicina de adultos jóvenes, esta ecuación es lineal y es justificable. Detectar una anomalía a los 40 años y someter al cuerpo a tratamientos agresivos tiene un propósito clínico claro, que es asegurar 30 o 40 años adicionales de vida funcional. Porque el cuerpo joven posee la reserva fisiológica necesaria para sobrevivir a la toxicidad del tratamiento. Definitivamente. Pero al cruzar la barrera de los 75 años, esta matemática clínica sufre una inversión dramática. Y esto se debe a 3 factores biológicos que son inmutables. Analicemos el primer factor, que es la alteración en el comportamiento intrínseco de la enfermedad. A estas edades, múltiples patologías celulares e incluso diversas formas de cáncer adoptan una naturaleza indolente. Indolente significa que su ritmo de replicación celular es tan letárgico, tan lento, que el paciente, estadísticamente, fallecerá por causas naturales mucho antes de que esa masa celular logre generar un solo síntoma. El paciente morirá con la enfermedad, no de la enfermedad. Claro. Y el segundo factor es la pérdida de la reserva fisiológica, que a menudo describimos en la clínica como fragilidad inherente. Un organismo en la octava década de vida, por más activo que se presente en nuestro consultorio, opera con márgenes de compensación sumamente estrechos. Así es, un descenso súbito en la presión arterial, o la introducción de neurotoxinas como la anestesia general, o simplemente el estrés inflamatorio de una incisión quirúrgica, representan eventos de altísimo riesgo. El sistema inmunológico y cardiovascular ya no poseen, digamos, la elasticidad necesaria para rebotar tras la agresión médica. Lo cual nos lleva inexorablemente al tercer factor, que quizás es el más destructivo en la práctica institucional moderna. Y me refiero al efecto cascada. El efecto cascada es devastador. Hablamos del fenómeno clínico donde una intervención de rutina en un paciente completamente asintomático revela un hallazgo dudoso, una irregularidad menor. Y esto obliga al médico tratante, por protocolo o por medicina defensiva, a solicitar una segunda prueba, usualmente más invasiva, que a su vez provoca una complicación severa. Exacto. El paciente, que ingresó caminando al consultorio sintiéndose perfectamente sano, termina sufriendo un deterioro irreversible de su calidad de vida. Y este deterioro es provocado exclusivamente por el protocolo de diagnóstico, no por una patología subyacente. Para observar la magnitud real de este efecto cascada en la práctica clínica diaria, debemos evaluar la primera línea de intervención profiláctica que ilustra esta vulnerabilidad de manera muy aguda.
Hablamos de la exploración del tracto gastrointestinal. Las colonoscopías, históricamente aclamadas como el estándar de oro en la prevención oncológica. Sin embargo, la directiva actual de la Fuerza de Tareas de Servicios Preventivos de los Estados Unidos es tajante al respecto. Se recomienda fuertemente en contra de realizar esta prueba de rutina en adultos de riesgo promedio mayores de 75 años. Y resulta imperativo comprender la fisiopatología detrás de esta recomendación, porque el daño severo, lo que en medicina llamamos trauma iatrogénico o daño médico, no comienza en el quirófano ni en la sala de endoscopía, inicia en el propio domicilio del paciente con la preparación intestinal. Revisemos los datos del caso clínico documentado de una paciente que llamaremos Margaret. Hablamos de una paciente de 78 años, con una independencia física envidiable. Caminaba más de 3 kilómetros diarios, no presentaba alteraciones digestivas, no había sangre en heces, nada. Completamente asintomática. Así es. Su médico primario prescribió una colonoscopia de rutina guiado únicamente por el calendario institucional, al haber transcurrido 6 años desde su última revisión. Y esa prescripción ignoró por completo la vulnerabilidad renal inherente a su edad. El líquido de preparación para este procedimiento es una solución hiperosmótica sumamente agresiva. Su función mecánica es extraer agua del torrente sanguíneo hacia el intestino para purgarlo. En un individuo joven de 30 años, los riñones compensan esta alteración volumétrica rápidamente. Claro, pero en el organismo de Margaret, el químico provocó una deshidratación vascular súbita. Esta pérdida masiva de volumen arrastró consigo electrolitos queríticos. Principalmente provocó una caída severa y peligrosa en los niveles de potasio sérico. Y para quienes nos escuchan, debemos recordar que el potasio es el ion responsable de regular el potencial de acción eléctrico en las células del músculo cardíaco. Exactamente. Al desplomarse este electrolito, el sistema de conducción del corazón de Margaret simplemente falló. Esto desencadenó una arritmia cardíaca aguda. La paciente tuvo que ser trasladada de emergencia a urgencias y estabilizada antes de que el endoscopio siquiera fuera sacado de su empaque en el hospital. Este es el daño causado simplemente por el intento de limpiar el colon para poder observarlo. Ahora, evaluemos el daño mecánico directo en los casos donde el paciente sí logra superar la fase de preparación sin incidentes mayores. La estadística clínica, que es irrefutable, indica que el endoscopio perfora la pared del intestino en aproximadamente 1 de cada 500 procedimientos. Es una cifra alarmante y fisiológicamente, el intestino de un paciente octogenario ha perdido gran parte de su colágeno y su elasticidad. Las paredes son significativamente más delgadas y friables. Por lo tanto, una perforación a esta edad no es un contratiempo menor que se sella por sí solo con reposo y antibióticos. Para nada. Una perforación en este grupo demográfico exige una laparotomía de emergencia inmediata. Significa abrir el abdomen del paciente, resecar la porción dañada del colon y muy frecuentemente desviar el tracto intestinal hacia la pared abdominal, dejando al paciente dependiente de una bolsa de colostomía de por vida. Todo esto conlleva una exposición altísima a infecciones intrahospitalarias y un riesgo de mortalidad por sepsis que resulta inaceptable para una prueba preventiva. Si contrastamos la certeza absoluta de estos riesgos físicos inmediatos contra la probabilidad estadística remota de encontrar una neoplasia agresiva que realmente amenace la vida a corto plazo, la justificación médica del procedimiento colapsa. Y debemos subrayar que existen alternativas. Para un paciente asintomático, una prueba inmunológica fecal anual, que detecta sangre oculta y alteraciones en el ADN celular en las heces, sin requerir esta preparación hiperosmótica destructiva ni invasión mecánica, representa una estrategia clínica inmensamente superior y mucho más segura. Hemos establecido el peligro físico directo de un procedimiento invasivo. Pero esto nos obliga a plantear una interrogante médica aún más compleja y profunda. ¿Qué sucede en aquellas áreas de la medicina donde la prueba diagnóstica inicial es un simple análisis de sangre o una radiografía inofensiva, pero son los resultados numéricos los que activan tratamientos profundamente destructivos? Esto nos introduce de lleno al grave dilema de la oncología geriátrica y la epidemia clínica del sobrediagnóstico. El campo de la oncología preventiva en la tercera edad se rige hoy en día por una máxima que los datos epidemiológicos recientes confirman repetidamente. El sobrediagnóstico conduce irremediablemente al sobretratamiento. Analicemos el caso de las mamografías de rutina en mujeres que superan los 70 años de edad.
Los estudios epidemiológicos más rigurosos, como los publicados en el prestigioso New England Journal of Medicine, revelan un dato perturbador. Sí, indican que hasta un 40% de los tumores mamarios detectados mediante esta herramienta de tamizaje en este grupo etario son, como mencionamos antes, de naturaleza inactiva o indolente. Bajo el microscopio del patólogo, estas células cumplen técnicamente con la definición morfológica de malignidad, pero su comportamiento biológico es tan, pero tan lento, que jamás lograrían invadir tejidos adyacentes o generar metástasis durante el resto de la vida natural de la paciente. Es decir, la paciente viviría tranquila y fallecería de causas cardiovasculares o respiratorias mucho antes de siquiera notar la presencia física de la masa en su tejido mamario. Y este mismo fenómeno clínico se replica con una gravedad sistémica aún mayor en la evaluación prostática masculina. Absolutamente. La prueba de sangre para medir el antígeno prostático específico, o PSA, ilustra a la perfección la trampa clínica de los biomarcadores no específicos. A medida que la glándula prostática envejece, experimenta una hipertrofia benigna natural, crece. Es un proceso fisiológico esperado, y este simple aumento de volumen celular hace que la glándula libere, por lógica, más antígeno al torrente sanguíneo. Por lo tanto, en la gran mayoría de los hombres octogenarios, un nivel de PSA elevado es una simple manifestación del envejecimiento anatómico, no es un indicador de un cáncer letal inminente. Sin embargo, el protocolo institucional en la mayoría de los hospitales reacciona ante ese número elevado en el papel con una inercia implacable. El reporte de laboratorio desencadena una derivación automática al urólogo, quien invariablemente prescribe una biopsia de próstata. Y debemos detallar el mecanismo invasivo de este procedimiento para que la audiencia comprenda su severidad real. Requiere introducir una aguja hueca, guiada por ultrasonido, a través de la pared del recto, penetrando directamente en la glándula prostática para extraer múltiples cilindros de tejido. Y el recto, por su naturaleza anatómica, aloja una concentración masiva de bacterias intestinales fecales. Claro. Al perforar esa pared altamente contaminada hacia una glándula profundamente vascularizada como la próstata, el procedimiento literalmente siembra bacterias directamente en el tejido interno y por consiguiente en el torrente sanguíneo. Las cifras oficiales indican que el 5% de estos pacientes desarrollan infecciones sistémicas severas posbiopsia, infecciones que exigen hospitalización de emergencia para recibir antibióticos intravenosos ante el riesgo inminente de un choque séptico. El historial clínico del paciente Gerald, un maestro jubilado de la ciudad de Baltimore, de 81 años de edad, captura la devastación absoluta de esta cascada de eventos iatrogénicos. Gerald acudió a su consulta médica de rutina completamente asintomático. El examen de sangre reflejó un PSA levemente elevado. Esto condujo inexorablemente a la biopsia transrectal, y el patólogo identificó células malignas de muy bajo grado. Ante la mera presencia de la palabra cáncer en el expediente médico, la maquinaria clínica oncológica se activó y ofreció la erradicación total de la glándula como la única solución definitiva. Gerald fue sometido a una prostatectomía radical, que es una cirugía pélvica mayor con un tiempo de recuperación extenso. Y 6 meses después del alta hospitalaria, el resultado de prevenir un cáncer que biológicamente no representaba una amenaza vital fue la destrucción total de su anatomía funcional. El paciente desarrolló incontinencia urinaria permanente, viéndose obligado a depender de pañales para adultos día y noche y sufriendo además una pérdida total e irreversible de la función eréctil. El tratamiento profiláctico aniquiló su bienestar diario. Aquí se expone, de manera cruda, una de las disfunciones más grandes del sistema médico moderno. Cuando la nomenclatura diagnóstica estampa el término cáncer, la evaluación médica racional sobre la verdadera esperanza de vida funcional del paciente simplemente desaparece. Desaparece bajo el peso aplastante de los protocolos de defensa legal y el imperativo de tratar. Sometemos organismos geriátricos altamente vulnerables a incisiones mayores, radiación focalizada o toxicidad sistémica por anomalías que habrían permanecido silentes. Ahora bien, en la oncología observamos claramente el peligro de intervenir ante patologías de crecimiento lento. Pero si trasladamos nuestro análisis a la cardiología preventiva, nos enfrentamos a un instinto de intervención aguda basado alarmantemente en falsos positivos. Es imperativo evaluar el uso rutinario de las pruebas de esfuerzo cardíaco en pacientes asintomáticos de edad avanzada.
A nivel puramente conceptual, monitorizar la demanda de oxígeno del miocardio mediante ejercicio controlado en una caminadora parece una estrategia cardiológica prudente. El problema central reside en la fisiopatología vascular del adulto mayor. Con el paso de las décadas, las arterias desarrollan naturalmente calcificaciones microscópicas y cierta rigidez endotelial. Alteraciones que no impiden en absoluto un flujo sanguíneo adecuado en la vida diaria, pero que alteran dramáticamente los trazados electrocardiográficos durante el esfuerzo físico de la prueba. Esta realidad fisiológica innegable provoca que las pruebas de esfuerzo en adultos mayores que no presentan dolor en el pecho ni dificultad respiratoria presentan una tasa de falsos positivos de hasta el 40%. Es una cifra monumental. El monitor interpreta una isquemia, es decir, una supuesta falta de oxígeno en el tejido, donde en realidad solo se está reflejando un patrón de envejecimiento vascular estructuralmente normal. Y en el algoritmo cardiológico actual, un resultado anormal o indeterminado en una prueba de esfuerzo exige casi siempre confirmación anatómica mediante un cateterismo cardíaco. Un cateterismo es un procedimiento altamente invasivo. Implica introducir un tubo plástico a través de la arteria femoral en la ingle o la arteria radial en la muñeca, navegando a contracorriente por todo el sistema arterial hasta llegar al corazón para inyectar en medio de contraste radiológico. El desplazamiento físico de este catéter contra las paredes internas de los vasos, en un paciente anciano, conlleva un riesgo intrínseco muy serio de raspar el frágil endotelio y desprender placas de colesterol que estaban firmemente adheridas. Y esos fragmentos de placa desprendida viajan libremente por el flujo sanguíneo y pueden ocluir arterias distales más pequeñas. Esto puede provocar un infarto agudo de miocardio o un derrame cerebral embólico directamente en la mesa de hemodinamia. Incluso si la intervención transcurre sin eventos embólicos agudos, el angiograma revelará invariablemente algún grado de bloqueo arterial parcial. Es un hallazgo ubicuo, universal, en cualquier persona que haya superado las 7 décadas de vida. Y aquí la respuesta clínica refleja de muchos especialistas es implantar inmediatamente un stent metálico para expandir mecánicamente esa arteria estrechada. Sin embargo, la evidencia científica contemporánea más rigurosa exige detener esta práctica de inmediato en pacientes estables. El ensayo ISHIMIA, que es un estudio cardiológico monumental y definitivo, comprobó esto. Comprobó que colocar stents en pacientes con enfermedad coronaria estable y sin síntomas de un infarto agudo en curso no previene ataques cardíacos futuros ni extiende la esperanza de vida al compararse estadísticamente con el manejo farmacológico exclusivo. El daño inducido por la intervención carece de beneficio prevenido comprobado a largo plazo. Y encontramos este mismo nivel de riesgo intervencionista no justificado en el escrutinio de los grandes vasos que irrigan el cerebro. Consideremos los ultrasonidos de rutina de las arterias carótidas en el cuello. La sonda ecográfica frecuentemente detecta obstrucciones asintomáticas del 60 al 70% en pacientes geriátricos. Esta imagen anatómica que el paciente ha tolerado sin problemas durante años desencadena una derivación urgente al departamento de cirugía vascular para realizar una endarterectomía carotidia preventiva. El cirujano vascular abre el cuello del paciente, bloquea temporalmente el flujo de sangre fundamental hacia el cerebro, abre la arteria y raspa mecánicamente la placa de colesterol acumulada. Todo esto con el loable propósito de prevenir un derrame cerebral futuro. Pero los datos neurológicos documentan una tragedia iatrogénica devastadora. En pacientes que no han presentado síntomas neurológicos previos, el solo acto de pinzar y manipular físicamente la arteria durante la cirugía conlleva un riesgo del 2 al 3% de desprender microémbolos. Microémbolos que viajan directamente hacia la corteza cerebral, causando de forma aguda e irreversible el derrame cerebral masivo que el procedimiento médico pretendía evadir. El caso clínico de Robert, un paciente de 79 años del estado de Delaware, materializa esta estadística sombría de la peor manera posible. Robert ingresó al hospital conduciendo su propio vehículo con plenas facultades cognitivas, motrices y de lenguaje para someterse a esta intervención preventiva tras un escaneo de rutina que, reiteramos, no fue motivado por ningún síntoma clínico previo. El evento adverso catastrófico ocurrió durante la fase quirúrgica de manipulación arterial. Robert despertó de la anestesia general con un daño isquémico extenso y profundo en el hemisferio izquierdo de su cerebro.
Las secuelas postoperatorias incluyeron parálisis parcial severa y afasia motora profunda, destruyendo su capacidad de articular palabras de forma comprensible por el resto de su vida. Un estrechamiento arterial que su cuerpo había tolerado y compensado hemodinámicamente durante años fue transformado por la agresividad de la intervención médica preventiva en un estado de dependencia clínica absoluta. Hasta ahora hemos analizado cómo la vigilancia hiperactiva desestabiliza los sistemas blandos y vasculares. Sin embargo, esta misma lógica de medicalización asintomática se aplica a la estructura de soporte más elemental del cuerpo humano. Nos referimos al sistema óseo. Entramos al complejo terreno de la paradoja musculoesquelética, impulsada abrumadoramente por las densitometrías óseas, comúnmente conocidas como escaneos DEXA. Absolutamente nadie ni a medicina geriátrica niega la gravedad y la alta mortalidad de las fracturas por fragilidad. Una caída en la octava década puede representar el fin de la independencia funcional de un paciente, pero debemos someter a un escrutinio clínico implacable el protocolo mecánico que se sigue tras la obtención de un resultado DEXA. El escáner arroja un nivel bajo de densidad mineral en la imagen. Y la prescripción médica casi automática es el uso crónico de bisfosfonatos, medicamentos como el alendronato, que están diseñados bioquímicamente para alterar el recambio óseo celular. Entender el mecanismo de acción de estos fármacos revela una ironía biológica severa. Fisiológicamente, el hueso no es piedra muerta, se remodela constantemente. Células llamadas osteoclastos disuelven el tejido óseo viejo y microfracturado, mientras que los osteoblastos depositan matriz de hueso nuevo y sano. Exacto. Los bisfosfonatos actúan provocando la apoptosis, es decir, la muerte celular programada de los osteoclastos. Esto detiene por completo la disolución del hueso viejo y dañado. Imaginemos un puente histórico construido de concreto. Los bisfosfonatos actúan como un sellador industrial denso que congela la estructura en el tiempo. Evitan que el puente pierda masa visible ante los instrumentos de topografía o de medición. Pero al detener el proceso celular dinámico de desgaste y renovación, el concreto orgánico jamás se repara. Las microgrietas ocasionadas por la simple carga mecánica de caminar diariamente se acumulan en silencio dentro de la matriz. El tejido óseo se torna muy denso e impenetrable en el escáner de rayos X, pero se vuelve estructuralmente frágil y quebradizo en la realidad fisiológica, con una consistencia similar a una barra de tiza. Las consecuencias clínicas del uso ininterrumpido a largo plazo de esta farmacología preventiva son alarmantes en extremo. Está directamente documentado en la literatura médica que este bloqueo artificial de la remodelación ósea induce fracturas atípicas del fémur. El hueso más fuerte y masivo del cuerpo humano puede partirse transversalmente por la mitad mientras el paciente simplemente camina por su sala de estar, sin haber sufrido ningún impacto traumático previo ni ninguna caída. Además de generar el riesgo latente de la osteonecrosis del maxilar, una condición patológica verdaderamente devastadora donde la falta crónica de recambio celular causa la muerte literal y la putrefacción del hueso de la mandíbula inferior, dejándolo expuesto a la cavidad oral e infectado. En este punto crítico de nuestro análisis, debemos emitir una advertencia médica categórica, de suma importancia para nuestra audiencia. Si un paciente se encuentra actualmente en tratamiento médico activo con bisfosfonatos u otros inhibidores de la reabsorción ósea, bajo ninguna circunstancia, y repito, bajo ninguna circunstancia debe interrumpir la dosificación de manera súbita u unilateral sin la supervisión estricta de su médico. Exacto, porque la suspensión abrupta genera un efecto clínico de rebote celular masivo que degrada la arquitectura ósea estructural muy rápidamente, aumentando el riesgo de fracturas vertebrales en cuestión de meses. Lo que nuestro análisis cuestiona severamente hoy es la iniciación mecánica y ciega de este ciclo farmacológico crónico en pacientes geriátricos asintomáticos que jamás han sufrido una fractura previa, guiados exclusivamente por la pérdida de densidad que la evolución y el envejecimiento natural dictan para sus edades. Y esto exige que establezcamos una diferenciación estricta y urgente entre el intento inútil de medicalizar químicamente el proceso biológico del envejecimiento y aplicar una verdadera profilaxis geriátrica que salve vidas. Porque la estrategia clínica más potente, más segura
y con mayor eficacia comprobada para evitar las fracturas geriátricas catastróficas, no involucra alterar químicamente la matriz ósea del paciente. Se fundamenta en la ingeniería ambiental rigurosa para prevenir las caídas. Intervenir responsablemente en la longevidad musculoesquelética significa prescribir terapia funcional física enfocada específicamente en la propiocepción, la fuerza del core y el equilibrio dinámico. Significa auditar clínicamente la seguridad del entorno doméstico del paciente, eliminar alfombras decorativas sin fijar que actúan como verdaderas trampas, instalar barras de anclaje de grado industrial en los cuartos de baño y realizar correcciones oftalmológicas precisas. Y quizás lo más importante a nivel sistémico y farmacológico, realizar una depuración médica rigurosa de las recetas del paciente para eliminar o reducir agentes sedantes, hipnóticos, antihipertensivos o neurológicos que generen episodios peligrosos de mareo ortostático. Este recuento clínico exhaustivo de las múltiples disciplinas médicas nos lleva directamente al imperativo final de este panel. ¿Cómo deben actuar los pacientes mayores y sus familias o cuidadores frente a este sistema hipermedicalizado? Necesitamos instituir de inmediato el protocolo de defensa del paciente y establecer firmemente la regla de los síntomas en la práctica clínica diaria. Debe existir una frontera clínica absoluta, inquebrantable, entre someter a un organismo geriátrico sano a escrutinio profiláctico agresivo y la acción médica urgente, rápida y decidida frente a manifestaciones patológicas evidentes. Los síntomas son el mecanismo de alerta innegable y prioritario de la biología humana. Por lo tanto, reiteramos de manera vehemente y sin ningún margen a la ambigüedad, este análisis clínico profundo no sugiere, bajo ninguna circunstancia, evadir ni retrasar la atención médica profesional cuando existen anomalías o síntomas palpables. Si un paciente detecta sangre macroscópica evidente en sus heces, si experimenta dolor opresivo irradiado en la región esternal inferior, o si presenta debilidad focal súbita en una extremidad que sugiera un accidente isquémico transitorio, la ecuación clínica de riesgo-beneficio cambia drásticamente. Ante la presencia de síntomas activos y agudos, la evaluación diagnóstica agresiva y la acción médica hospitalaria inmediata son absolutamente indispensables y salvan vidas. La intervención médica demuestra, sin lugar a dudas, su mayor valor clínico y ético frente a la enfermedad aguda y activa. El peligro sistémico reside, como hemos detallado, en las expediciones de pesca diagnóstica en cuerpos geriátricos completamente asintomáticos. Para defenderse del ímpetu institucional automatizado de la medicina preventiva geriátrica, el paciente o su representante legal debe exigir en el consultorio el cumplimiento estricto del protocolo de las 4 preguntas. Es un interrogatorio clínico estricto y formal que debe plantearse a cualquier especialista que sugiera prescribir una prueba diagnóstica de rutina o escrutinio en la tercera edad. La primera interrogante fundamental que debe hacerse es, doctor, ¿qué anomalía estructural o bioquímica específica busca identificar esta prueba técnica y cuál será la cascada exacta de intervenciones clínicas si se detecta una irregularidad por menor que sea? La segunda interrogante, que está directamente enfocada en evaluar la iatrogenia potencial, es, si se confirma un hallazgo en la prueba, ¿cuál es el protocolo terapéutico estándar? ¿Y cuáles son las tasas estadísticas comprobadas de mortalidad y morbilidad severa al aplicar dicho tratamiento invasivo a mi fisiología y edad específica en este momento? La tercera interrogante, que a menudo desestabiliza el flujo automático de la consulta médica moderna, es exigir conocer ¿cuál es el riesgo estadístico documentado de declinar la prueba hoy y optar por una vigilancia activa clínica simplemente observando la evolución sin intervenir mecánicamente? Y finalmente, la cuarta interrogante vital, ¿existe en nuestro arsenal tecnológico actual alguna alternativa metodológica no invasiva que proporcione datos de relevancia clínica sin someter a la pared celular, el frágil sistema vascular o la homeostasis general del cuerpo a un trauma químico o físico innecesario? Un médico riguroso, ético y verdaderamente enfocado en la longevidad no solo responderá pacientemente a este interrogatorio técnico, sino que validará y respetará profundamente la preocupación justificada del paciente. Para concluir nuestro análisis de hoy, regresemos a la evaluación estructural de ese edificio histórico que mencionamos al inicio de la sesión.
Una estructura biológica compleja y resiliente, que ha logrado mantener sus sistemas orgánicos operando funcionalmente a lo largo de 80 años, de constante desgaste metabólico, oxidativo e inmunológico. Antes de autorizar, como médicos, que los protocolos institucionales inicien perforaciones agresivas o bombardeos químicos en busca de imperfecciones o células milimétricas asintomáticas, la máxima consideración clínica siempre debe ser si la intervención médica en sí misma precipitará de forma aguda el colapso orgánico que pretendía evitar. Es imperativo, y diría que es una obligación moral, rescatar el principio fundacional e inquebrantable de nuestra profesión médica, primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Y esto nos deja con un dilema profundamente arraigado en la ética clínica moderna, una interrogante crítica y urgente para analizar a fondo después de apagar los monitores y cerrar los expedientes. Sabiendo científicamente que toda la superestructura sanitaria global está financiada, legislada y calibrada casi instintivamente para detectar anomalías tempranas y aplicar la máxima fuerza intervencionista posible, Sin detenerse a considerar si ese asedio químico, radiológico o quirúrgico protege verdaderamente, o si devasta irremediablemente la dignidad biológica y la independencia funcional de los últimos años vitales del paciente. es posible que el nivel más alto de sabiduría médica en la geriatría, el acto profiláctico supremo de nuestra era, consista paradójicamente en tener la profunda convicción ética y el coraje clínico para saber exactamente cuándo no hacer absolutamente nada.